El trastorno de personalidad límite o trastorno límite de personalidad se caracteriza por la inestabilidad. Esta inestabilidad es a nivel emocional, afectivo, a nivel de relaciones con los demás, a nivel del concepto que tienen de sí mismos, de autoconcepto, o a nivel de conducta. A nivel emocional, esta inestabilidad se caracteriza por pasar de un extremo a otro, de estar en una sensación de euforia, felicidad, y pasar después a una sensación de rabia o de tristeza o unas sensaciones muy negativas. El autoconcepto también, desde despreciarse tanto en su aspecto físico como en su forma de ser, al extremo de que no hay ningún problema y que se están muy bien consigo mismos. En las relaciones con los demás puedes pasar de ser considerado un amigo o ser de lo mejor a ser de lo peor o a ser un traidor. En la conducta, pues a veces como consecuencia de estas sensaciones que tienen, pues pueden actuar de forma muy impulsiva. Y esto perjudicarles a nivel social, familiar, a nivel laboral o en general. O sea que esta sería la característica fundamental, la inestabilidad. Es el trastorno de personalidad más frecuente, que puede afectar a un 2 o un 3% de la población, se da más en mujeres y suele empezar en la adolescencia o en la etapa precoz de la vida adulta, o sea, en adultos jóvenes, aunque algunos síntomas pueden empezar a aparecer en la niñez. ¿Qué síntomas o signos podemos encontrar en el trastorno de personalidad límite? Ya hemos explicado en líneas generales en qué consiste, que es una inestabilidad tanto afectiva como conductual en las relaciones con los demás o en la autoimagen, y todo esto dará una serie de síntomas o signos o de manifestaciones externas. En el fondo lo que hay es un miedo exagerado, irracional al rechazo, a que no les quiera a nadie o a que los dejen de lado totalmente. Entonces esto dará lugar a que en las relaciones con los demás se pasa a veces desde una idealización a una demonización de la persona de una forma muy rápida. Un pequeño gesto agradable se interpreta de una forma extremadamente positiva, y un pequeño gesto, a lo mejor de llevar algo a la contraria o de no estar de acuerdo en algo o algo menor, se considera como una traición o un desprecio total, o sea que se pasa de un lado a otro. Entonces esto, claro, puede dar lugar a que tengan reacciones exageradas de rabia, de ira o de culpabilizar al otro, y esto dará muchos problemas a nivel interpersonal, tanto a nivel de pareja, a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral. Tienen mucho miedo al rechazo y al actuar de esta manera al final acaban provocando ese mismo rechazo que tanto miedo tienen de experimentar. Este miedo exagerado al rechazo o al abandono también puede hacer que estén dispuestos a hacer cualquier cosa para evitarlo, de forma que se someten a la otra persona y pueden ser objeto de maltrato. Y este miedo al abandono puede ser real, pero también puede ser imaginario. En la base de esto también está esta fluctuación, esta inestabilidad de la imagen que tienen de sí mismos, ¿no? De forma que puede ser que se desprecien totalmente o se consideren como lo peor y que no se gusten nada físicamente o en su manera de ser o en general, y de repente pasen a que no hay ningún problema con ellos. Entonces en la base hay una intensa inseguridad. Esta inestabilidad emocional, que se debe a el miedo al abandono y a las relaciones turbulentas con los demás, o a los cambios estos bruscos de la autoimagen o del autoconcepto que tienen, estas sensaciones emocionales de angustia, de miedo, de tensión, darán lugar a conductas impulsivas, o sea que también habrá una inestabilidad conductual, como hemos dicho antes, que se puede manifestar por conductas agresivas, en el sentido de culpabilizar al otro, de no callarse, decirle que toda la culpa es de él, o pueden ser conductas arriesgadas, por ejemplo, violentas, que digo, pero también pueden ser que pongan en peligro a la persona, en el sentido que sean conductas temerarias, por ejemplo, al conducir, conductas temerarias de tipo sexual, pueden ser por consumo de drogas, por atracones o por cuestiones similares. Entonces esto puede dar lugar a que se encuentren con dificultades o con problemas, pues con la autoridad o con las figuras de autoridad en general. Además de la impulsividad, otra conducta que realizan cuando se sienten mucha angustia o se sienten abandonados es el autolesionarse, o el cortarse o el quemarse con un cigarrillo, con un objeto
cortante, porque eso les libera o les calma mucho la ansiedad. Entonces a veces pueden tener marcas en partes del cuerpo por realizar este tipo de conductas, y otras veces son conductas autolíticas, incluso pueden amenazar de hacer acciones de este tipo, de tipo autolítico, en las relaciones interpersonales debido a la sensación de rechazo o de abandono que puede ser real o imaginario. Y otra sensación, otro síntoma que manifiestan es una sensación de vacío, ¿no? De vacío emocional que a veces es difícil de describir. En cuanto a las conductas temerarias, a veces puede ser que no sea por tener sentimientos negativos, sino puede ser por una sensación de felicidad o de euforia. Entonces, estas conductas arriesgadas que se hacen en esta circunstancia, hay que hacer el diagnóstico diferencial con un trastorno bipolar tipo 1, me refiero a una fase maníaca. Entonces habría que ir con cuidado en no confundirse. Y también hay que tener en cuenta que no quiere decir que todas las personas con trastorno límite de personalidad tengan todas las características. Pueden tener solo algunos de estos aspectos y siempre puede haber un gradiente, ¿no? Y haber extremos también dentro de este trastorno. ¿Cuál es la causa del trastorno de personalidad límite? Pues en la base, la causa psicológica sería este miedo exagerado al abandono o al rechazo. Esto por una parte. Después puede haber factores genéticos, porque sí que parece que hay más incidencia en determinadas familias, ¿no? Que las personas que tienen trastorno de personalidad límite tienen algún familiar cercano que también tiene un trastorno similar. Después también se habla de factores cerebrales que influyen en la regulación de las emociones y también de la impulsividad, y también en factores ambientales como pueden ser experiencias tempranas de rechazo, de haber sufrido un abandono o situaciones traumáticas durante la infancia o en la adolescencia. Aunque esto puede ser un factor de riesgo, puede predisponer, pero hay personas que tienen factores de estos y factores muy negativos que no desarrollan ningún tipo de trastorno mental, ni trastorno límite, ni ningún otro, y otras personas que tienen un trastorno límite de personalidad que a lo mejor se han criado en condiciones ideales y no tienen antecedentes familiares del problema. O sea que una cuestión no implica la otra, son simplemente factores de riesgo. ¿Cómo sé si tengo un trastorno de personalidad límite? Pues esto no puedes diagnosticarte a ti mismo, no puedes diagnosticar a otro, es una cuestión seria, y esto lo tendrá que hacer un profesional de la salud mental que esté colegiado y que tenga experiencia en estos temas, ¿no? Tendrá que ser un psiquiatra, psicólogo, y normalmente que actúen de forma conjunta. Y previamente seguramente habrá que hacer un examen médico para valorar que no tengas algún tipo de patología o de enfermedad orgánica que pueda dar lugar a algunos de estos síntomas y que pueda estar en la base de todas estas manifestaciones. Es decir, habrá que hacer una valoración general de la persona. Y después también hay que tener en cuenta que esto se puede solapar, o un trastorno límite de personalidad puede dar lugar a síntomas que se parecen a otro tipo de trastornos mentales. Incluso el trastorno límite de personalidad puede dar lugar a estos trastornos mentales. Es decir, a veces por las conductas impulsivas arriesgadas, pues puede ser que la persona acabe con un trastorno de alimentación por las conductas estas que he dicho de atracones, puede acabar con un trastorno por adicción a alguna droga, también por el mismo motivo. Puede predisponerte a tener un trastorno bipolar o un trastorno depresivo. Entonces habrá que hacer lo que llamamos un diagnóstico diferencial, es decir, valorar si el diagnóstico es correcto de trastorno límite o es una de estas otras cuestiones, o que es un trastorno límite que ha derivado en esto. Entonces es un problema serio que habrá que evaluarlo por parte de profesionales de la salud mental que estén debidamente acreditados. ¿Cuál es el tratamiento del trastorno límite de personalidad? Pues es un tratamiento que tendrá dos pilares fundamentales. Uno es el farmacológico y otro el psicoterapéutico, que será fundamental. Lo tienen que hacer profesionales de la salud mental, normalmente psiquiatra y psicólogo, y normalmente en un trabajo en equipo. El tratamiento farmacológico normalmente se utilizan los antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como por ejemplo el citalopram, la sertralina y fármacos similares, también estabilizadores del estado de ánimo, como por ejemplo la gabapentina o el topiramato.
También se utilizan neurolépticos atípicos, como por ejemplo la quetiapina, también el aripiprazol, la risperidona, la paliperidona, fármacos similares. Es decir, que esto lo tiene que pautar un psiquiatra, que son los que manejan este tipo de medicación. Y después la psicoterapia, que es fundamental. Es importante buscar psicoterapias que tengan una evidencia científica por un profesional de la salud mental que esté cualificado, y normalmente será importante que tenga mucha paciencia, lo que se llama tolerancia a la frustración, que sea una persona empática y que, aparte de una buena formación, tenga estas características humanas, porque el problema es que este tipo de pacientes, como hemos dicho antes, las relaciones interpersonales pueden pasar de la idealización a la demonización de forma rápida, y eso también incluye a la relación que puedan tener con el psicoterapeuta, el psicólogo, el psiquiatra. Espero que esto haya sido útil, esta introducción al tema. Te dejo aquí otros vídeos sobre problemas psicológicos, psiquiátricos y sobre tratamientos de tipo psicológico. Muchas gracias, cuídate y hasta el próximo vídeo.